Hola amigos, buenas tardes, buenos días, desde donde quiera que nos vean. Soy Claudia Sámano, bienvenidos a mi podcast Tu Verdad Te Hará Feliz, donde ofrecemos información de terapias alternativas, métodos de sanación y todo esto que nos acerca un poco más a nuestro bienestar integral, al bienestar cuerpo, mente y alma. Y hoy estoy muy contenta, estoy muy agradecida de tener un invitado muy especial que está aquí desde Orizaba, Veracruz, ofreciéndonos toda su información. Y yo estoy en la ciudad de Tucson, en Arizona. Y bueno, estamos aquí para ofrecer información acerca de las frecuencias. Un tema que a mí me enloquece, me vuelve loca de emoción porque es increíble descubrir lo que tenemos a la mano y a veces no nos damos cuenta que puede servirnos muchísimo para nuestra sanación personal. Gilberto Flores, como lo digo, es una gran persona y es un gran maestro. Voy a leer un poco acerca de él antes de darle el micrófono. Gilberto Flores Maza es un maestro Reiki desde 2015. Tiene 11 maestrías de diferentes especialidades de Reiki. Tiene un grado de Reiki Grand Master desde 2018, perdón. Una maestría en sanación energética Yapachi, maestría en nutrición, por supuesto, da terapias de Reiki, da terapias de barras de acceso, da cursos de Reiki, Tarot Marsella y registros akáshicos. Así que bueno, tenemos aquí a una persona valiosísima y que nos va a compartir toda su información. Bienvenido, Gilberto, muchas gracias por acompañarnos. Quiero darte el micrófono antes de preguntarte, pero muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho la invitación. Más que nada, este tema es muy interesante, poca gente lo conoce y este portal tuyo es una oportunidad muy efectiva para darlo a conocer a todas las personas que Así es. no saben de ese tema. Claro, claro, y es el principal motivo de estar presentes cada mes, abrir esa puerta, abrir esa ventana de posibilidades para una sanación que no meramente involucre inhibir emociones, inhibir sensaciones, inhibir dolor, sino encontrar desde fondo cómo sanar o cómo prevenir. Entonces yo agradezco muchísimo tenerte aquí, Gilberto. Y bueno, lo primero que quiero preguntar, como siempre, ustedes saben, amigos, que me encanta saber cómo, por qué llegó aquí la persona, ¿no? ¿Por qué llegó a lo que ahora es? ¿Por cómo llega a este interés de las frecuencias, Gilberto? Porque por ahí me entero que Gilberto es ingeniero civil de profesión. Entonces, me causa mucha curiosidad saber qué te hace llegar a las frecuencias, Gilberto. Bueno, curiosamente, dentro de mi trabajo, me tocó hacer unos trabajos enfrente de un hospital. Entonces, todos los días teníamos que estar casi a las puertas de ahí haciendo los trabajos. Y entonces fue cuando yo me doy cuenta, por decirlo de alguna manera, el dolor humano que para uno pasa desapercibido. Uno está en su trabajo, en sus cosas, y casi no le das importancia a lo que le sucede a las otras personas. Pero el ver entrar a esas personas lastimadas, enfermas, heridas, en silla de ruedas y eso, y luego salir en peores condiciones o ya no salir, me produjo un impacto tremendo. Entonces, yo, por alguna razón, pensé que teníamos que hacer algo al respecto. Me refiero a algo para tratar de ayudar a esas personas, en general, ¿no? Ese fue prácticamente el detonador que me sacó un poquito de la carrera y me metió a las terapias energéticas. Fue cuando me puse a investigar todo acerca de la sanación y encontré muchas cosas. Sanación energética de posición de manos, de barras de access, de el tema que nos ocupan, las frecuencias de sanación y en general las terapias energéticas. Así fue como caí en este camino.
Maravilloso. Siempre es la percepción con la que vemos la realidad lo que nos hace seguir un camino, ¿no? Casi siempre estamos viendo la realidad de una manera, pues, o que es impuesta, o que así nos dijeron que debe ser, pero cuando ya miras la realidad en otra perspectiva, te das cuenta de otras cosas que posiblemente por ahí va tu camino, por ahí es, ¿no? Así Entonces es. es muy importante, eso que nos dices es como wow, es aparte un consejo, ¿no? Ver más allá. Uno puede estar trabajando en lo suyo aquí, muy concentrado, pero a lo mejor si ves un poco más allá, puedes encontrar una carrera distinta o algo que te llene profundamente todos los aspectos de tu vida, ¿no? Claro. Sí, siempre el ayudar a las personas es una satisfacción que pues en ningún otro lado lo vas a conseguir, ¿no? Siempre el ayudar a Sí. la gente es como que una satisfacción más que nada propia, aunque no haya remuneración, pero la satisfacción que sientes en ayudar a las personas es incomparable. Claro, por ahí dicen que el servir es vivir, ¿no? Así Servir es es. vivir. Pues sí, mira, y la palabra frecuencias, bueno, el conjunto de las palabras frecuencias de sanación es un poco redundante porque ya las frecuencias en sí son sanadoras y tú me lo hiciste ver en una conversación Así. que tuvimos, pero me encantaría, Gilberto, que nos explicaras, por favor, y que nos compartieras qué son las frecuencias. En este caso le vamos a llamar frecuencias de sanación, pero ¿qué son específicamente las frecuencias? Sí, bueno, si hablamos de frecuencias de sanación, estamos hablando que es una terapia alternativa a las otras terapias ya existentes para devolver la salud a las personas, tanto físicamente como espiritualmente, porque con el simple hecho de que tú te encamines por el camino de las frecuencias y las recibas o las des, automáticamente tu misma frecuencia va subiendo. O sea, hace el bien y te beneficias, ¿no? Cuando tú das terapias a las personas, le estás dando un poco de ayuda, un poco de sanación, pero al mismo tiempo por la energía o por la frecuencia, tú también estás sanando. Por eso decimos que son sanadoras por necesidad. Entonces, este, eso sería frecuencia de sanación, una terapia alternativa. Ahora, ¿cómo funciona? Es que tiene que ver, por ejemplo, con el planeta, con el universo. Todo en el universo es vibración. La vibración tiene diferentes frecuencias. El planeta vive a una frecuencia y nosotros vibramos con esa frecuencia para mantenernos en equilibrio, porque si no, como que no podríamos estar viviendo a gusto, nos sentiríamos cansados, mareados, desorientados. Por eso el ser humano tiene que estar en la frecuencia del planeta. No sé si hasta ahí está claro esa Sí, situación. sí, sí. Somos energía, somos frecuencias constantes. Ujú. Así es. La otra Ujú. situación es que, por ejemplo, las células tienen su propia vibración y la frecuencia a la que vibran las células, pues es la que a ellas les permite crear la vida. Entonces, son sanadoras por definición, ¿no? Por el simple hecho de estar vibrando a cierta frecuencia, ya esa frecuencia es sanadora. Ujú. Entonces nosotros usaríamos las frecuencias para sanar o para equilibrar el cuerpo, para equilibrar las emociones, para equilibrar las emociones y los pensamientos negativos, positivos. ¿Es cierto? Sí, aquí hay una situación, por ejemplo, nosotros estamos en coordinación, por decir, con el planeta, vibramos a la misma frecuencia, pero en la actualidad, por toda la tecnología que hay y otras situaciones, el planeta tiene un campo electromagnético. Nosotros tenemos nuestro propio campo magnético, perdón, que funciona a la mano. Pero cuando la tecnología hace que ese campo electromagnético cambie, nosotros ya no nos sentimos tan bien. Entonces tenemos que recuperarlo. Y es a través de las frecuencias de sanación que nos devuelve el equilibrio, independientemente de otras
terapias de sanación energética. Pero ahorita nos enfocamos en lo que es las frecuencias de sanación. Sí, yo sé, porque Gilberto y yo hemos platicado y nos vamos horas, que por Sí, aquí, que por no allá, acabamos. pero sí. ¿Y cómo se pueden aplicar las frecuencias sanadoras a un paciente enfermo o alguien que quiere recuperar su frecuencia o recuperar su estabilidad energética? ¿Cómo se aplican las frecuencias? Bueno, en realidad las frecuencias no necesariamente tienes que estar enfermo. Cualquier persona normal, en estado de salud, las puede recibir y son beneficiosas. Una persona que no esté en buenas condiciones de salud, pues le es más beneficiosa. Las frecuencias tienen varias maneras de que las reciba una persona. Lo tradicional sería a través de audios. Se graban audios a ciertas frecuencias dependiendo, por decir, el malestar que tú tengas, si tienes migraña, si tienes cualquier enfermedad o malestar o desequilibrio que tengas, con las frecuencias adecuadas recuperas ese equilibrio. Lo puedes dar a través de los audios o a través de barras de Access o a través de terapias Reiki o cualquier otra terapia alternativa de sanación energética. Las frecuencias pueden ir relacionadas entonces con otras terapias alternativas, por lo que me estás diciendo, pero también pueden ser utilizadas por sí solas. Ah, sí, independientemente, es que todo en el universo está todo relacionado y si hablamos de frecuencias, existe en todos lados, o sea, no se puede desligar uno de eso, pero en este caso en especial, por decir, a través de audios, que le llamamos audios de frecuencias sanadoras o audios que incluyen unas frecuencias que se le llama escalares, esas son especiales para devolver la salud a los órganos, a alguna situación de, inclusive de depresión, de desánimo, apatía, o sea, no es tanto una cosa física, sino también emocional, inclusive espiritual. Entonces, esto no está peleado con ninguna religión, ni con la ciencia, ni con nada, va de la mano con todo eso. Sí, o sea, cuando nosotros aprendemos, o yo aprendí, por ejemplo, de lo que era la musicoterapia hace muchos años en relación con mi carrera. Y bueno, ahí se me dio la información de lo que la música podía hacer en el cuerpo, ¿no? Las melodías, los tonos musicales, todo esto. Ahora, con el tiempo que escucho las frecuencias, bueno, va de la mano con la musicoterapia. Sin embargo, en la musicoterapia se habla muchas veces de melodías que ya están compuestas. En las frecuencias se habla de las frecuencias nada más, no de las canciones o de las melodías que ya están compuestas. ¿O cuál sería la diferencia? No, ese es un punto muy interesante. En realidad sería lo mismo. Ok. La musicoterapia y la terapia con frecuencia de sanación, pues prácticamente es lo mismo. Es diferente tu percepción porque no es lo mismo escuchar una música que escuchar una frecuencia que nada más es bip, 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 que casi no la puedes apreciar. Entonces, por eso se solicita que la escuches con audífonos porque son tonos binaurales y a un volumen lo más bajo posible para que tú no estés prestando la atención como a una música y tu subconsciente lo asimila sin que tú te des cuenta. Y eso es muy padre porque tú lo puedes escuchar todas las veces que tú quieras, todo el día, Claro. y puedes ir cambiando, por decir, de frecuencias, aunque en sí la frecuencia, aunque sean diferentes, siempre vas a escuchar bip, 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 bip. Y por eso yo creo que también se puede usar la musicoterapia, porque a lo mejor es más agradable estar escuchando una melodía bonita que te guste, pero lo interesante de eso es que la frecuencia a la que está esa música, no importa la música que sea, a la frecuencia que está grabada, esa es la que te va a ayudar, no la música, sino la frecuencia. Aquí entramos, por ejemplo, la frecuencia del universo son 432 Hz. Eso no lo habíamos comentado. Pero esa frecuencia es la que se debe utilizar la música. La mayoría de la música utiliza frecuencia 432. Antes se escuchaba 440 y como que no resonaba muy bien con las personas. Ahora la 432
Y no importa la música que sea, puede ser rock progresivo, puede ser música clásica, lo que sea. El chiste es que esté afinada a frecuencia de 432 Hz. Qué interesante. No, y ya cuando uno conoce el padecimiento, si es que hay un padecimiento o no, ya uno dirige la frecuencia necesaria al padecimiento. Háblanos un poquito de la máquina de Rife, que fue como yo comencé a entender las frecuencias. Aquí en Estados Unidos se hablaba de la máquina de Rife y en YouTube yo encontré varios métodos de información en YouTube y esto que hablaba de la máquina de Rife y en donde también ciertos investigadores han hecho un canal en YouTube donde encuentra uno específicamente Esa frecuencia. las frecuencias distintas para cada parte del cuerpo o cada malestar o cada enfermedad o algo así. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, bueno, afortunadamente este señor Rife o Rife se tomó la molestia de estar estudiando la frecuencia, pues prácticamente de todo. Él hizo, por decir, tú puedes encontrar los manuales donde hay una lista de 800,744,23 enfermedades y tiene una frecuencia específica para cada una de ellas. No siempre es muy accesible que tú puedas conseguir la frecuencia para tu padecimiento, pero afortunadamente las frecuencias que se conocen como solfegio, que son 7, esas tienen un rango, abarcan un abanico muy grande. O sea, con esas 7 frecuencias, hace cuenta, igual te puedes sanar de todo. Las frecuencias Rife, bueno, son muy importantes y muy interesantes porque igual buscas en tu listita, escoges tu padecimiento y adelante con esa frecuencia. Pero, sí, ¿cómo obtienes esa frecuencia? No es muy fácil. La persona normal, la persona común del público, es difícil que tenga acceso a esa frecuencia. Existen equipos para programarla, pero desafortunadamente pues están fuera del alcance de la mayoría. Entonces tendrías que ir a un centro especializado donde te den esas terapias, que ahí tengan el equipo para buscar la terapia que estás solicitando. Y es lo que vamos a platicar en un momento, perdón, que tú puedes ofrecer estas resonancias, o perdón, estas frecuencias específicamente, pero eso lo dejamos para el ratito. Pero sí. Sí, en general, por ejemplo, cuando tú das la terapia, ya sea musicoterapia o lo que quieras dar, o en específico la frecuencia, pues nada más tienes el audio de esas 7 frecuencias, porque te digo que es un abanico muy grande, o sea, abarca muchísimo, casi todo el espectro de sanación abarca. No sé si pudiéramos comentar, si tengamos tiempo de hablar acerca de los chakras. Sí, sí. Los chakras son los centros energéticos que todo ser humano tiene, que son los que regulan el funcionamiento de tus órganos. Esos 7 chakras regulan todo. Entonces, si tú le metes la frecuencia adecuada a cada chakra, pues automáticamente estás abarcando todo el espectro de esas enfermedades. Cada chakra tiene una función diferente, depende su posición en el cuerpo y los órganos que afecta, por decir así. Entonces, la escala de solfegio de la menor a la mayor es la misma del primer chakra al 7º chakra. Entonces le incide perfectamente con que tú escuches los solfegios. Estás perfectamente, o sea, alineado. Estás totalmente sano, ¿no? Por decir así, saludable. Sí, sí, alineado, ¿no? Y es más difícil que entre un virus, que entre una enfermedad, que no, cuando uno está así, que quizá no estás enfermo, pero si tú te mantienes alineado y haces lo posible porque esos meridianos estén en acordanza con tu cuerpo, vas a estar sano. Sí. Eso es lo interesante porque el espectro es muy amplio. Te ataca desde el bicho ese feo que conocemos hasta una gripa, una migraña, inclusive te digo, te sientas deprimida, te sientas hastiada,
todo te devuelve, automáticamente te devuelve el ánimo y te levanta. Sí, sí, es increíble porque no hay más que probarlo para creerlo. Por las mañanas, si uno está ansioso, si uno está triste, si uno está decaído, poner una frecuencia vibratoria un poco más alta de la que uno tiene, lo levanta así. Sí. O en ciertos casos con una enfermedad específica, ¿no? Sí, tú puedes ir en tu vehículo con tu, Ujú. ¿cómo se llama? Tu memoria. Y si tienes grabadas las frecuencias, sí te va a causar ese bienestar. Pero hay que tener cuidado de no estar escuchando otro tipo de música que están grabadas con unas frecuencias diferentes a las que hacen equilibrio con el ser humano. Por ejemplo, sí son muy bonitas y muy bailables y no sé qué. Por ejemplo, reggaetón, ese tipo de música, a mucha gente le gusta y bailas y todo, pero la frecuencia es muy baja. Entonces, no es recomendable que estés escuchando todo el tiempo. Si lo escuchas un Sí. día, si te gusta esa música, bueno, por ejemplo, no sé si sea prudente mencionar algún actor, algún cantante por ahí, mejor no lo mencionamos, pero hay unos que tienen su música, aunque a la juventud le atrae, pero la frecuencia es muy baja. Después te vas a sentir muy mal, aunque de momento no te des cuenta. Y bueno, pues siempre tienes las otras frecuencias para que te recupere, para volver a tu estado normal. Fíjate que te voy a comentar algo, que yo descubrí hace mucho tiempo haciendo un escrito para la escuela a la que había estudiado. Descubrí a un autor que se llama John Diamond. No sé si estás familiarizado con él. Y él escribió un libro que se llama La energía de la vida o Life Energy, ¿no? Entonces, él hizo un experimento y escribió un libro acerca de este experimento y también habla de un aparato que seguramente ahora hago conexión y seguramente era el aparato Rife hace muchos años, porque esto fue hace unos 15 años cuando yo hice esto. Este, y él hablaba de este experimento con música, donde sí, el ritmo o las frecuencias al final de cada palabra en las canciones afectaban el tono muscular, afectaban las emociones, afectaban el estado mental de la persona cuando escuchaba cierta música. Y hace un experimento con muchas personas donde pone música de cierto tipo y luego le pide a la persona que haga movimientos de tal tipo y la persona está más débil físicamente al escuchar este tipo de música. Sin embargo, usa otras frecuencias y otro tipo de música y le pide a la gente que haga el mismo movimiento y la gente está más fuerte. Así que físicamente, emocionalmente y mentalmente afectaba este tipo de música. Y esto fue hace 15 años y hablaba de la música heavy metal en ese entonces y música de impacto muy fuerte y también que al mismo tiempo en esa época era conocida como dark music and stuff, cosas así, ¿no? Sí, ese tipo de cosas, desafortunadamente, muy poca gente ha escuchado o les Sí. interesa o les ha llegado la información. Ujú. Pero hablando de frecuencias, por ejemplo, tocando el tema que estás mencionando, Ujú. tú puedes tomar unas botellas de agua donde a través del aparato Rife, con unos electrodos, le aplicas las frecuencias a esa botella de agua y después tú te la vas tomando a tu gusto y hace cuenta que recibiste el tratamiento de las frecuencias. Entonces, hay muchas maneras de hacer que tu cuerpo reciba esas frecuencias, así como tú lo comentas, o a través del agua o musicoterapia, hay muchísimas cosas. Qué Y sí sería maravilla. bueno que ya la gente empezara a conocer todo este tipo de alternativas. No, y que lo tenemos a la mano, Gilberto. Y a veces es increíble, eso fue mi gran motivo para empezar este podcast hace 2 años, que yo decía, tanta información que hay y tan poca información que se ofrece gratuita afuera, ¿no? Y sobre todo cuando ya estábamos en modo virtual, donde todos estábamos queriendo, bueno, mucha gente estaba queriendo encontrar información, pues más bien en línea o terapias en línea o así. Todo esto es gratuito, a lo mejor es gratuito, a lo mejor no, pero ahí está al alcance de nuestras manos y no estamos
y no estamos dañando una cosa para arreglar otra, no estamos dañándonos un órgano arreglando otro, no estamos, es algo que nuestro mismo cuerpo, nuestra misma naturaleza nos ofrece, ¿no? Es increíble, es increíble. Sí, hay Oye, muchas alternativas para que tú recibas esas frecuencias y depende de dónde te metas, sí están a unos costos fuera del alcance de la mayoría. Entonces, desafortunadamente, o sea, si verdaderamente tienes esa necesidad y no tienes el recurso, pues estás fuera de esa terapia. Entonces está la alternativa de escuchar la musicoterapia o las frecuencias de los chakras, de los solfegios sanadores. y eso, pues esas las encuentras en cualquier lado. Claro, claro, simplemente es tener la guía como tu guía o la guía cómo hacerlo y ahí está, dónde encontrarlo. Pero yo siento que es también un poco abrir la mente, abrirse a otro camino, ¿no? Estamos un Claro, poco acostumbrados como a todo lo lo que novedoso, ¿no? Ajá, Te exacto. resulta. Estamos muy acostumbrados, desafortunadamente, a que alguien más nos diga cómo sanar nuestro cuerpo, a que alguien más nos diga qué necesita, qué medicamento, qué cirugía, todo lo que alguien más nos dice es a veces más importante que lo que nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo está diciendo, ¿no? Y en este caso, yo creo que es importante ver hacia adentro y ver cómo podemos sanar nuestro cuerpo con nuestros propios recursos, porque pues las frecuencias las tenemos como recurso en todos lados, el canto de un pájaro, es un recurso natural, ¿no? Sí, fíjate que me acabo de enterar, bueno, por decir que ya lo sabía, pero lo acabo de ver precisamente en la mañana, un video de una persona, no sé si se dedica a dar terapias, pero saca muchos videos de sanación y el de hoy precisamente es acerca de las frecuencias, porque volvemos a las células no solo vibran a cierta frecuencia y dan vida, sino que ellas también tienen la posibilidad de cambiarte el estado de ánimo. Entonces, tú puedes hablarle a tus células porque ellas comprenden tu lenguaje y les hablas para que se sanen. De por sí las células tienen su periodo de renovación. Cuando unas células ya no funcionan, se desechan y las otras se recuperan. Y si tú en ese momento tienes algún malestar, más o menos que no estás a gusto, que te sientes mal y eso, empiezas a hablarle a tus células para que retomen ese equilibrio y tú, bueno, a lo mejor en media hora o 2 días, empiezas a sentirte mejor con el simple hecho de que le hables a las células, porque esa es una frecuencia que tú le estás enviando, es una frecuencia de sanación. Claro, claro, y de ahí la epigenética que se ha descubierto, en donde se ha descubierto que podemos, de hecho, regenerar células. De hecho, eso que se nos dijo que era hereditario mucho de los malestares que tenemos y que entonces uno se lo cree y ahí nos quedamos, Sí. resulta que no, resulta que uno Resulta que puede no, regenerarse, ¿no? Ujú. claro, y es que todo el problema, aunque nos salgamos un poquito del tema, pero es bueno tocarlo, es Sí. que la mayoría de los malestares de esta época es acerca de la mala alimentación a la que estamos acostumbrados con todos Ujú. esos productos. Pero, pues sabiendo escoger unos productos que no estén tan contaminados, pues tu salud viene siendo un poco mejor y con las frecuencias, pues se acompaña. Sí, porque es también una sanación holística, no podemos descartar una cosa y solamente hacer otra, ¿no? Estamos Claro. en una Sí, evolución, todo una está sanación englobado. del cuerpo entero, de todo, ¿no? No puedes dejar una cosa a un lado, ¿no? Tienes toda Claro. la razón. Oye, Gilberto, ¿y las frecuencias pueden ser aplicadas a quiénes? ¿Solamente adultos, niños? ¿Quién puede recibir las frecuencias? No, pues es que como son tan beneficiosas, pues se les aplica a todo mundo, inclusive a las madres embarazadas. Si tú le Mm, pones unos audífonos en el estómago a la mamá, el bebé recibe esas frecuencias y le hace un bien maravilloso. Es lo mismo de darle terapia Reiki. No, no barras porque es diferente, pero terapia Reiki a la mamá embarazada, el bebé sale, por decir, maravilloso. Y la mamá tiene un parto excelente, o sea, le ayuda muchísimo. Entonces, las frecuencias
se le pueden poner a la mamá, el bebé las va a recibir y eso es muy, 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 muy positivo. Y entonces, pues puedes aplicarlas a personas de cualquier edad. Y mientras más grande esté, pues más beneficios le van a hacer, porque es cuando más la necesita. Claro. Claro, como que el cuerpo ya una vez que ha tomado su curso comienza a absorber cosas que ya a lo mejor no necesitamos, pero las seguimos guardando y teniendo. Y hablo de emocionales, mentales y físicas, ¿no? Exacto. Sí. Gilberto, yo quería preguntarte entonces, a ver, el proceso de aplicación de estas frecuencias. Ya nos comentaste que cada quien, o sea, que puede ser por medio de los audífonos y que se crea la frecuencia para cada persona, ¿no? El proceso, por ejemplo, en persona, si yo estuviera en Veracruz y voy a verte, ¿cuál sería este proceso para mí con las frecuencias? ¿Cuál sería la terapia de frecuencias para mí? Bueno, si tú vas a una terapia y nada más te pongo a escuchar música, pues dices, bueno, mejor lo hubiera yo escuchado en mi casa y me ahorro lo de la consulta. Pero nosotros hacemos, a lo que la gente que se dedica a esto hace, le pones la música con audífonos o ambiental, pero le das una terapia energética, Ok, ya sea Reiki o ya sea barras o la que tú quieras. ok. O sea, hay muchas terapias energéticas por imposición de manos. Entonces, es muy, no sé si a ti te hayan dado Reiki, pero Sí, es muy placentero, por decir así, sanador. Ujú. recibir una terapia Reiki y si estás escuchando las frecuencias, es maravilloso. Yo he tenido, no sé por qué razón, la mayoría de las personas a las que yo le doy la terapia se quedan dormidas y es imposible despertarlas. Ahí las dejo una hora, una hora hasta que ya reviven y reaccionan, porque es tan placentero, tan benéfico recibir las frecuencias de sanación, que bueno, pues te quedas totalmente relajado. Claro, claro, no, sí. Y por medio de esta nueva modalidad que es virtual, y sobre todo tú que estás en Veracruz, yo que estoy aquí, y que esto se expande a todo el mundo de habla hispana, ¿cómo ofrecerías tú una terapia de sanación con frecuencias virtualmente? ¿O cuál sería el Bueno, proceso? yo lo veo difícil, porque lo más práctico y fácil sería que yo te mande ahorita a tu WhatsApp la frecuencia y tú la Ujú, escuchas en tu casa. Así virtual como que es un poco no personal, por decir así. ok, O sea, no tiene caso que yo te dé una frecuencia virtual, pues esa, ujú, a mi parecer, sería mejor. Lo que se podemos hacer de esta manera es la terapia alternativa de imposición de manos, ujú. porque esa funciona presencial y a distancia, y ni siquiera necesitamos estarnos viendo. Yo con que vea una fotografía tuya Sí, y tenga tu nombre y dónde te ubicas, te mando la energía y te va a llegar en ese momento. Ya depende de la situación en que estés, es el tiempo de duración de la sanación. Yo en lo personal no recomendaría la frecuencia de manera virtual porque se me hace como que, ahora sí que como que no la siento. ujú. Pero entonces mandarías las frecuencias a lo mejor por algún medio social o por el email, pero tú construyes la frecuencia específica para tu paciente o para la Ajá. persona que lo está requiriendo. Ok, Eso sí, ok. no tengo el aparato RIFE, pero tengo otro Sí, que hace frecuencias. Entonces, lo que tú me digas, yo te grabo el audio y te lo hago llegar por cualquier medio. Y entonces tú lo recibes y ahí en tu casa con tus audífonos a la hora que tú puedas o todo el día. No le tienes que estar prestando atención, al contrario. Esa es otra cosa maravillosa porque tú sí, puedes hacer todas tus actividades aún escuchando las frecuencias porque no te van a distraer en nada. Aunque estés manejando o lo que sea, no te van a claro. distraer porque la está recibiendo el subconsciente. Claro, sí, sí, es algo de verdad muy, muy beneficioso, como dices tú, pero también tan fácil. Uno se Sí. pone sus audífonos, uno los trae aquí y puedes estar haciendo todas tus cosas durante el día y de verdad que hay un efecto positivo Y cuando te das muy cuenta, marcado.
dices, oh, ya me siento mejor, ya me siento Sí. más contento, más alegre. Qué bien, Gilberto. ¿Qué más nos puedes platicar? Porque yo creo que toda la información ya está ahí, lo maravilloso de las frecuencias ya está ahí, tu maravillosa experiencia también. ¿Qué más nos puedes platicar que creas que es importante que nuestro público escuche y entienda y sobre todo que lo pueda poner que lo pueda poner en acción? Fácilmente y con la confianza de que es algo que no les va a traer efectos secundarios, que no va a traer nada malo a su vida, pero que va a aportar. Qué nos puedes tú? Claro, sí, no, nada malo te va a traer las frecuencias, al contrario, por eso se llaman frecuencias de sanación, te va a Ujú, aportar puros beneficios. Pero aquí lo que comentábamos hace rato es que no es solo la frecuencia, o sea, tú no ujú, puedes esperar a enfermarte para escuchar la frecuencia o para ir al médico y tomar tus medicamentos. No, tienes que empezar por una buena nutrición. Esa es la base para eliminar toda clase de enfermedades. Tienes que tener una buena nutrición, tienes que hacer ejercicio, aunque sea caminar, puedes hacer yoga, puedes tomar tus terapias, tienes que hacer muchas cosas. Puedes hacer ejercicio físico de gimnasio. ujú. Eso ayuda muchísimo, 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 porque no nada más tienes que estar sano de mente, también tienes que estar sano de cuerpo y también tienes que estar sano de espíritu. Y en ese aspecto las meditaciones son fundamental. Entonces, aparentemente no hay tiempo de nada, pero la verdad es que sí hay tiempo de todo. Puedes hacer tu meditación de 5 minutos, inclusive cuando vas manejando, cuando vas en el autobús, cuando vas en el metro, aunque te empujen, pero puedes hacer tu meditación Sí, sí. de 5 minutitos. Después haces tu yoga, después haces tu buena alimentación, después sales a caminar. O sea, es importantísimo, no puedes dejar de hacer eso. Y encima, pues las frecuencias de sanación y las terapias energéticas. Es que no hay de otra. En esta época ya no se puede otra cosa más que estar cuidando tu salud. Claro, y una cosa complementa a la otra. Y ya no hay pretexto. Yo creo que para cualquier persona en cualquier profesión que tengamos, yo estoy un poco involucrada con la educación y los maestros de escuela y todo esto. Son profesiones que a uno lo queman, como se dice en inglés, burnt out. Te absorbe totalmente todo, emocional, mental y físicamente. Entonces, si uno no se cuida, si uno no se autoayuda, estamos entonces en un progreso que no es más bien no en progreso, más bien en retroceso, porque estamos acabándonos los recursos que nuestro cuerpo tiene. Si uno no está lleno, si no está lleno de esa salud mental, emocional y física, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, 5 minutos, como lo dices tú, 5 minutos al día, 10 minutos al día, antes de levantarse de la cama. Eh, Entrar en contacto con nuestro cuerpo, nuestra mente en una pequeña meditación, con 15 minutos de Reiki en lo que uno, perdón, de frecuencias en lo que uno se mete a bañar. Si uno no trabaja con uno mismo, va en vez de progreso en retroceso. Yo creo, ¿no? Claro, sí, es algo parecido, por ejemplo, a un atleta de alto rendimiento. Ujú. Tiene que dedicarle sus 24 horas a lo que necesite hacer, pero necesita 8 o 10 horas de descanso, de dormir. Ya se mató todo el día según el deporte, lo que haga, haciendo su práctica, pero el cuerpo necesita alimentarse bien y descansar. Claro. Es algo semejante. Una persona que su trabajo le absorbe las 24 horas, pues si no hace lo que estamos comentando, al rato no lo va a poder hacer y para él Ujú, es su modo de vida. Si tú ujú, necesitas trabajar 20 horas diarias, pues necesitas descansar y estar bien alimentado, porque si no, ¿de dónde vas a sacar la energía para hacer lo que tú tienes que hacer? Entonces, no hay pretexto para que tú digas, es que tengo mucho trabajo. Pues sí, pero te vas a morir, te vas a enfermar, entonces, ¿qué sirve que, que tengas tanto trabajo? Mejor cuídate, bájale el ritmo del trabajo o descansa más y come mejor.
Y usa tus frecuencias de sanación. Y usa tus frecuencias. Sí, sí, definitivamente uno no puede dar lo que no tiene, punto. Y si uno está dando, y el trabajo es dar siempre, pues entonces, ¿qué hay para nosotros, no? Para ¿Dónde el está cuerpo. el...? Sí, 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 no, es súper importante. Ay, pues no sabes qué gusto me da, Gilberto, haberte encontrado. Me da mucha emoción que lo podamos explicar en español, porque yo encontraba mucha información en inglés y todo, y para mí es muy importante que se descubra y que se vea que existe mucha gente en México y en Latinoamérica que estamos trabajando por esto, que está trabajando por el bienestar de los demás con terapias alternativas y con soluciones que pudiéramos pensar que no existen, porque a lo mejor hay gente que este tema de las frecuencias es completamente nuevo, que Claro. nunca había escuchado que existe la sanación detrás de las frecuencias. Y bueno, me da mucho gusto que tú en español y con tu profesión y con tu experiencia puedas explicarlo de esta manera. Amigos, yo creo que no sé si tienen alguna pregunta, pero pueden escribir sus preguntas abajo en los comentarios aquí en YouTube o en nuestro podcast para Gilberto. Gilberto tal vez les pueda responder las preguntas que quieran. También vamos a tener toda la información de cómo pueden ustedes contactar con él en sus redes sociales y demás. Pero me parece un tema que podemos seguir explorando. Me parece que a lo mejor Gilberto puede regresar a contarnos sobre nutrición, sobre Reiki, sobre muchas otras cosas que puede él aportar. Y, y pues nada, estoy muy contenta de haberlo tenido en nuestro programa. Gracias, Gilberto. No sé si quieras agregar algo más, pero No, pues al contrario, gracias a ti por haberme dado la oportunidad, pues de compartir un poco de este conocimiento que pues para muchísima gente va a decir, bueno, ¿y eso de dónde lo sacaron, no? ¿Cómo se lo inventaron? Pero no, ya sabemos que eso viene desde muchos años atrás, pero la difusión no ha sido considero que la adecuada. Muy poca gente conoce de esto, pero pues nos vamos a encargar de difundirlo. sí. Oye, Gilberto, y ahorita que tocas este tema, en México, ¿qué tanto se sabe de las frecuencias? ¿Qué tanto lo ves tú expuesto? Me estás diciendo que no se sabe mucho, pero yo a veces me doy cuenta, o yo a veces entro en la conclusión de que en Latinoamérica se hablan más de estos temas de sanación integral y de sanación alternativa que en Estados Unidos. Aquí lo tenemos un poco escondido, pues porque tal vez haya algunos intereses, pero en Latinoamérica, ¿cómo lo ves tú ante tus ojos? ¿Es un tema que se pueda abrir más o está muy escondido? ¿O cómo lo ves tú? No, sí, por supuesto. A mí me escriben muchas personas de Latinoamérica Sí, y principalmente preguntan qué cosa es eso, ¿no? O sea, ok. cómo les puede ayudar a ellos, o sea, qué es o cómo sea, y ya se les explica. Pero muchísima gente de Latinoamérica, por decir, desconoce, inclusive de México. En México, yo tengo algunas páginas de diferentes terapias, Ujú. pero la mayoría sí las maneja o son terapeutas, o sea, sí se conoce el tema de las demás terapias energéticas, pero Ok. de frecuencias de sanación es como un tanto desconocido, muy poca gente habla de eso y cuando yo les comento, pues sí como que es un tema nuevo, que no desconocido. Sí, bueno, pues aquí estamos para que se conozca. Sí, Aquí estamos para que se conozca. en tu plataforma. Amigos, sí, ¿nos puedes dar tus redes sociales, Gilberto, para que la gente que nos está escuchando te contacte? Bueno, de hecho estoy en Facebook principalmente Ok. y la página es Terapias de Sanación, Ok. frecuencias de sanación. Frecuencias de sanación, sí. Y tengo, por decir, en mi perfil, con mi nombre completo, Gilberto Flores Maza, y esos son, hablo un poquito de eso, pero más que nada como que despertar de conciencia, ¿no? Para que precisamente la gente que nos está escuchando ahorita tiene que ampliar su conciencia para aceptar que existe una alternativa a la medicina tradicional y a otras terapias. Es muy interesante. Me encanta eso que acabas de decir, abrir conciencia. Es que eso es lo que te lleva a querer explorar
otras terapias, otras alternativas que te van a hacer mucho bien. Abrir conciencia. Entonces, amigos, pueden encontrar a Gilberto en su página de Facebook a Frecuencias de Sanación, nombre Gilberto Flores, y ahí van a encontrar no nada más información de frecuencias, pero información de otras cosas. Y bueno, aquí abajo también voy a escribir todos sus datos por si alguien quiere localizarlo de otra manera, tal vez algún email o algo así. Pero bueno, les agradezco muchísimo la atención, amigos. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes hoy. Nos vemos el próximo mes con otra persona también que me interesa muchísimo que escuchen. Esto fue algo muy interesante. Expándanlo. Recuerden que uno entiende, uno conoce, entiende y comparte. Conoce, entiende y comparta. Así que compartan esta información, amigos, compartan qué son las frecuencias si les interesó, porque de eso se trata, de ayudarnos, de conocer más y así encontrar pequeñas cosas que nos hagan felices. Por eso nuestra verdad nos va a hacer felices. ¿Por qué? Porque encuentras de dónde sacar esas verdades que nos pueden hacer mejor. Gracias, amigos. Compartamos esta información y nos vemos pronto. Hasta luego, Gilberto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Hasta luego. Bye, bye. Bye.